noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. En el este de Europa, en la frontera entre Ucrania y Rusia, estos días de finales de enero se dispara la tensión. La querella entre los gobiernos de Kiev y de Moscú, que viene de lejos, se centra en un par de territorios en el extremo este ucraniano, pero encubre un conflicto mucho más peligroso, el que mantienen Rusia y la OTAN desde hace 3 décadas. Ambos bloques se sostienen la mirada mientras Ucrania no es más que un peón en el juego que unos y otros utilizan para imponerse a su adversario. Entre tanto, la guerra ya se ha cobrado su primera víctima, que es, como siempre, la verdad. En las elecciones que tuvieron lugar en Ucrania el 7 de febrero de 2010, se impuso el candidato prorruso Viktor Yanukovych a su adversaria Yulia Timoshenko, acabando de este modo con la Revolución Naranja. Esta había solicitado el ingreso del país en la Unión Europea, un objetivo que compartía gran parte de la población, pero que el presidente recién elegido pretendía combinar con la pertenencia a la Unión Aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Sin embargo, la Unión Europea se negó a tal cosa, puesto que aquello reforzaba el área de libre comercio de Moscú. Yanukovych se vio impedido así a volverse hacia Rusia de un modo más acentuado de lo que tenía previsto. Además, Durão Barroso impuso como condición para la negociación el que Yulia Timoshenko, condenada por corrupción, fuese puesta en libertad. Ucrania aceptó las condiciones de la Unión Europea para su ingreso, incluso la de renunciar a su asociación comercial con Rusia y, por el contrario, prestarse a servir de vínculo entre Moscú y Bruselas. Sin embargo, en noviembre de 2013, la Unión Europea lo rechazó. Alentadas por la Unión Europea y por Washington, comenzó entonces una oleada de protestas detrás de las que se encontraba la Open Society Foundation, como el propio George Soros admitió poco después tras las revelaciones del website DCLeaks. La tensión aumentó cuando surgieron francotiradores que dispararon sobre los manifestantes y la policía y que más tarde fueron identificados como partidarios de la oposición. Se estaba creando la atmósfera que culminó en el golpe de Estado del 22 de febrero de 2014 para terminar con el mandato del presidente Yanukovych, quien sería reemplazado por el candidato occidental Oleksandr Turchinov, quien comenzó inmediatamente a acosar a la población rusohablante y a imponerle a esta gobernantes sin ninguna representatividad. Recibió unos 20.000 millones de euros de parte de la Unión Europea. La protesta de la población en las regiones orientales no se hizo esperar y Crimea, rusohablante en un 97% y poblada en un 60% por población rusa, se declaró parte de Rusia. El ejército ruso, estacionado en la península del Mar Negro, la ocupó de inmediato, mientras el 70% de las fuerzas armadas ucranianas de Crimea se pasaba a las fuerzas de Moscú. Al mismo tiempo, en el este de Ucrania, la población rusa se rebelaba contra las imposiciones de Kiev, temiendo ser el objeto de una limpieza étnica al estilo yugoslavo, un temor que tenía su razón de ser en la filtración de una conversación de Timoshenko con un alto cargo del Estado. Después fueron los habitantes del Donbass los que solicitaron la adhesión a Rusia, mientras ésta se mantenía en una situación de expectación, pese a lo cual la Unión Europea comenzó a aplicar sanciones a Moscú. Ese fue el comienzo de la guerra del Donbass. Don Álvaro Peñas, don Javier Villamor, pasen a este salón de su casa. Muy buenas noches. Un placer tenerles con nosotros, don Javier Villamor. Gracias. Gracias. Buenas. No. Don Álvaro Peñas. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es... Al principio, por el principio, no. Pero que es la Revolución Naranja. Una de las muchas revoluciones de color que tuvieron lugar en muchos sitios, pero fundamentalmente en el entorno de la antigua Unión Soviética y que vinieron auspiciadas por las potencias occidentales para debilitar la posición de Rusia. El que quiera. Bueno, primero definir las revoluciones de color. Hay Sí. que entender, son esas revoluciones supuestamente sociales, espontáneas, que se gestaron o se han gestado en algunos países del este, incluso recordemos las primaveras árabes, que nos las vendieron como revueltas democráticas, etcétera, que realmente suponían golpes de Estado encubierto para un cambio de régimen, en este caso, de alguna manera, podemos entenderlo, ruso, digamos, dentro de la esfera del eje actual,
para caer en la esfera de los aliados actuales, ¿no? Es decir, son esas construcciones de revoluciones sociales financiadas y organizadas por ONGs, extranjeras en su gran parte, en connivencia con fuerzas de inteligencia o gobiernos o políticos de turno de los países para quitar y poner fichas. Al fin y al cabo estamos ante ese gran ajedrez que es la esfera internacional, que es muy, muy interesante, pero si no entendemos esto, vamos a caer pensando que estos son revoluciones espontáneas, como el Maidán que hemos visto ahora en el vídeo inicial, ¿no? Que se nos vendió como una especie de ejercicio democrático por parte del pueblo, cuando realmente era un interés claro por parte de Estados Unidos de sacar a Ucrania dentro de la esfera de Rusia. Y hoy lo que estamos viendo también es esa 2.0 o ese Maidán 2.0. Aquí yo creo que hay que decirlo desde el principio, esto no es una historia de buenos y malos. Esto es una historia de bloques. Exacto. O de intereses, o de países o de estados que defienden su propio interés, como por otro lado es lógico, quizá en España no estamos demasiado acostumbrados a ver que nuestros gobernantes defiendan nuestros intereses, y menos en política exterior. Pero por primera vez Pablo Iglesias dice algo con sentido. Recordemos las declaraciones en las que dice ahora que ya no tengo que mentir. No hay conflictos en relaciones internacionales, bueno, no hay ideologías, conflictos por ideologías, sino por intereses. Esa es la razón. Bueno, yo discrepo ahí un poco, hay un fondo ideológico que tampoco podemos desechar, pero ciertamente se trata de cuestiones geoestratégicas fundamentalmente, sin duda ninguna. Pero en el caso que nos ocupa, hubo una constante permanente, y era el modo de actuar de las embajadas norteamericanas junto a las ONGs articuladas por la Open Society, por la Sociedad Abierta de Soros, que actuó en todos estos casos. Hay un viejo chiste que nunca me privo de contar cuando salen estos temas, y es aquel que dice, ¿sabéis por qué Estados Unidos es el único país en el que nunca habrá un golpe de Estado? Porque no hay embajada americana. Bueno, pues... Está bien traído. Pues es un poco lo que pasó en todos estos sitios. Es decir, una gran parte de estos movimientos fueron puestos en marcha en muy buena medida por los intereses norteamericanos, por los intereses de la OTAN. No quiere decir que sean los únicos intereses que hay ahí representados, pero es un hecho que claro, ahí está. A ver, en la revolución ucraniana hay dos fenómenos. De hecho, yo cuando estuve visitando Kiev y me estuvieron narrando gente que había participado en la revuelta de Maidán, lo que había sucedido, me lo distinguieron claramente. Dice, aquí hay dos fenómenos. Tenemos el Euromaidán, claro. Son las protestas en las que detrás, pues sí, puedes encontrarte estos intereses, y luego están los nacionalistas ucranianos que tenían su propia revolución. Son dos fenómenos distintos, porque esos nacionalistas ucranianos no son partidarios ni de Soros ni de la política estadounidense. Entonces, en estas revoluciones, que muchas veces son espontáneas, pero normalmente suele haber un pozo real, suele haber algo que está pasando, que hay un descontento para que la gente salga a la calle. Luego, como siempre, hay gente que va a meter mano para intentar desvirtuarlo y llevarlo al camino que quiere, ¿no? Entonces, en el caso de Ucrania vemos esos dos fenómenos, y claro, al final... hay un cambio de régimen, efectivamente. También es cierto que Yanukovych se acerca a la Unión Europea, también sufre presiones por parte rusa, es decir, aquí hay una lucha de poder, pero también es cierto que hay una represión. También hay elementos criminales que se ponen de parte del régimen, que los llaman ahí los famosos Titushky. Y, por ejemplo, salía en el vídeo lo de los francotiradores, ¿no? Yo pregunté por eso cuando estaba allí. Y no, decía, los policías nos disparaban y nosotros nos disparábamos. O sea, no es que hubiera... Entonces creo que en todo también hay muchísima desinformación, ¿no? Y realmente el problema de Ucrania es que Ucrania es un país que está muy dividido. Por un lado tiene efectivamente una parte de su población que es muy prorrusa, pero tiene otra parte de su población que se siente agraviada por los años en los que han pertenecido a la Unión Soviética y por todas las cosas que han sucedido en Ucrania, que además han sido muy graves, ¿no? Entonces creo que, bueno, que es un fenómeno en el que hay, desde luego, esos intereses, pero también hay que tener en cuenta otros factores, y que no es tan simple decir, bueno, esto simplemente ha cogido Soros y se ha cambiado. No es una cosa así. Yo creo que es algo mucho más complejo, ¿no? No, indudablemente. Es complicado. Indudablemente. Por eso decíamos que era uno de los elementos presentes en todas estas historias. Es verdad también que desde la parte ucraniana se percibe Rusia como un continuo en su historia, y que una parte de esa historia rusa sería el Holodomor. Sí. Por ejemplo, ¿no? La gigantesca matanza de entre 4 y 6 millones de ucranianos de hambre, ¿no? Una cosa verdaderamente terrible. Un año, además. Verdaderamente terrible. Ahora bien, eso no es algo específicamente ruso. Eso es algo que obedece, por el contrario, a una táctica comunista. Lo hemos visto en muchísimos sitios. Matar a la gente de hambre. Sucedió en China, que no son rusos. Quiero decir que ahí lo que está operando, aunque desde el punto de vista ucraniano haya una interpretación puramente nacionalista, en realidad es una cuestión ideológica. Fue acabar con el exceso de campesinado que existía para poder colectivizar las kulaks, que no estaban de acuerdo con la colectivización. Pero, por ejemplo, uno de
fenómenos cuando hubo las famosas caídas de los derribos de las estatuas de Lenin, ¿no? Pues me comentaban allí, uno de los que había derribado alguna de esas estatuas me decían que estaban derribando los símbolos de la colonización rusa. Es decir, la idea de la Unión Soviética con Rusia de que es exactamente lo mismo, que da igual que ahora esté Putin, que haya unas elecciones democráticas, está exactamente lo mismo. Es el mismo problema, ¿no? Es el mismo, o que esté el zar. Que bueno, de hecho a Putin muchas veces se le llama que es un zar, ¿no? Y realmente creo que es mejor esa definición que no la de un presidente, ¿no? Al uso. Entonces es esa constante, y claro, eso es muy, muy difícil desde luego es una situación muy difícil de solucionar, y que para que este conflicto acabara alguna vez, creo que es muy, muy complicado, ¿no? Porque creo que hay demasiadas heridas abiertas. También hay que entender, dentro de esas heridas abiertas, lo que es Ucrania, ¿no? Se ha estado hablando mucho de que Ucrania ha sido el germen de Rusia. Sí, y ponía precisamente de Prada un ejemplo en su columna, que es como si a Cataluña la separaran de España, ¿no? Cataluña, que ha sido fundamental en la historia de nuestro país, de alguna manera hay ese sentimiento de, bueno, ¿qué ocurriría si un parte de nosotros se nos fuera de nuestro país, ¿no? Eso a veces que quizá muchos liberales no lo acaban de entender, al menos por lo que estoy escuchando en la radio últimamente, es cierto que eso es fundamental. Y luego, algo que ocurre, y esto lo hemos hablado muchas veces siempre que estamos aquí sentados, que es que están obsesionados los medios de comunicación o mal informar o informar muy por encima de cuando hay un conflicto local, tenemos que mirar el mapa. Y entonces ahora estamos viendo un conflicto de bloques que están ocurriendo en Ucrania, pero ese conflicto de bloques puede pasar en África, en Sudamérica, en China, donde fuera, ¿no? Esto es un episodio más dentro de ese bloque. Y estaba escuchando estos días también barbaridades como, bueno, pues hay que sacar a Ucrania, meterlo en la OTAN, que bueno, hablaremos de eso. Pero está claro que la geopolítica son cinturones de influencia. El cinturón de seguridad de Rusia es todos los bloques soviéticos, ex bloque soviético, todos los del Pacto de Varsovia. Y el ejemplo es que, ¿qué haría Estados Unidos si ahora mismo Rusia enviara buques al Caribe, ¿no? Se comportaría exactamente igual. Y creo que es importante que salgamos, como bien decías, para evitar la hipocresía y el cinismo en el análisis, porque no ayuda a nadie, ¿no? Los medios de comunicación nos suelen irradiar el que es un conflicto ideológico, cuando realmente es un conflicto, como tú decías, mucho más importante, ¿no? Nos confunden a la población con temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, cuando lo que realmente hay intereses, en este caso, pues geopolíticos o incluso económicos, estratégicos, ¿no? Que a nosotros se nos vende de esa manera para poder comprarlo, que sería más amable, teniendo en cuenta que Occidente acaba también su pozo en este caso, ¿no? Yo creo que las fuerzas occidentales ya no tienen credibilidad cuando Estados Unidos dice vamos a defender Ucrania del invasor soviético, etcétera, porque viven en parte en una dialéctica todavía de la Guerra Fría, que Biden quiere recuperar, o digamos ese poderío armamentístico detrás de Biden, pero que la realidad actual es muchísimo más compleja. Tenemos la cuestión, no sé si definitivamente solventada, desde el sentido común todo parecería indicar que sí, pero nunca se sabe, de Crimea. Crimea, un territorio ruso, desde siempre, del siglo XVIII, nunca ha sido ucraniano. Perteneció a Ucrania por una decisión administrativa de Khrushchev, que era ucraniano y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es verdad que la Unión Soviética en gran medida fue un invento de la rusofilia. Es verdad que se impuso, se rusificó todo el espacio eslavo que había caído bajo la órbita de la Unión Soviética. De eso no cabe ninguna duda. Pero quiero decir que Khrushchev dejó esa herencia, ¿no? Era ucraniano. Y realizó, bueno, lo que era una transferencia administrativa sin mayor relieve, porque en el seno de la Unión Soviética, en fin, las repúblicas que constituían la Unión, pues eran más una ficción que otra cosa, y en consecuencia que Crimea pasara a formar parte de Ucrania no tenía demasiado significado, ¿no? Había que tener en cuenta que una de las bases principales de la Unión Soviética, y todavía hoy de la Marina rusa, es Sebastopol, que tenía un estatus especial, y en definitiva por asegurar ese hinterland, esa tierra a proteger, es por lo que se genera el conflicto de Crimea. En Crimea hay una mayoría de población rusa. Es más, las unidades del ejército que están allí estacionadas se pasan a los rusos en buena medida porque están constituidas por rusos. Entonces es un hecho verdaderamente llamativo. Es un regalo envenenado, en definitiva, que se le hace a Ucrania y que al final le ha generado un conflicto con el que desde el 2014, bueno, parece que está medio solucionado, pero que la comunidad internacional no termina de aceptar. De hecho, la anexión de Ucrania por parte de Rusia no está aceptada. De todos modos, es curioso porque lo que dices de la población es cierto, pero hay una minoría que son los tártaros, que sin embargo sí querían pertenecer a Ucrania.
Entonces, a esta minoría literalmente la han machacado. Han metido a muchísima gente, a miembros de esa comunidad, los han metido en la cárcel con acusaciones hasta de ser terroristas islámicos, pues son musulmanes. Y claro, ellos habían sufrido evidentemente mucho, pues en la época también sufrieron deportaciones en la época de Stalin, entonces pues claro, volver otra vez al amparo de Rusia no les ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero bueno, sí, por ejemplo, Crimea, y esto me lo han dicho en Ucrania, dice, tomar Crimea es imposible porque los rusos tienen allí algo que es completamente inviable. Pero claro, el problema de todo este tipo de cosas es también, una vez se permite una anexión militar, pues claro, si tú la legitimas, pues estás legitimando cualquier otra anexión futura. Ese es el problema de fondo. Es lo mismo, parecido a los Altos de Golán. Recordemos la invasión de Israel, los Altos de Golán, un punto estratégico, y además también por el tema del agua, que no es reconocido, pero que a día de hoy sigue existiendo, ¿no? Sí. Y entonces, digamos que con el paso del tiempo se convierte de facto. Y luego también un problema interesante con lo que estabas diciendo, que no olvidemos que esto es un proceso semejante a la descolonización de Oriente Medio, ¿no? Se dibujaron naciones, entre comillas, con un escudo de Cartabón, que separaban a pueblos naturales e históricos, y, como bien decías, ahora mismo es muy semejante, ¿no? También nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es lo mismo un nacionalismo reciente como el ucraniano a un nacionalismo, por ejemplo, como el español, que geográficamente y políticamente es casi la misma definición? Claro, es que alguien podía pensar, cuando sucedían estas cosas, por ejemplo, en el seno de la Unión Soviética y anteriormente, alguien podía pensar de verdad que habría algún conflicto entre Ucrania y Rusia. No tenía sentido pensarlo. Y sin embargo, con el paso del tiempo y el devenir de los acontecimientos históricos, sí es verdad que se ha ido conformando un nacionalismo ruso ucraniano, esencialmente por oposición a Rusia. Esa es la realidad. Y pues encauzando una cierta pulsión pro-occidental, pro-europea. Había fuertes simpatías tradicionalmente en esa Ucrania, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y la ocupación alemana por Alemania. Luego sucedió lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero verdaderamente es un nacionalismo de nuevo cuño. Es decir, Putin dice muchas veces el ucraniano y el ruso es el mismo pueblo, somos el mismo pueblo. Más allá de la aplicación que esto tenga en la política y de lo que pueda suponer o de lo que pueda eventualmente escalofriar a los ucranianos que no están de acuerdo con esto, sí que está diciendo en realidad una verdad histórica, con independencia de que todos imaginamos que en el ánimo de Putin somos un mismo pueblo, pero dirigimos nosotros. Eso es, sí, claro. Claro. Una cosa no quita la otra. Y además, claro, que han pasado tantas cosas que es cuando te dicen, no, si es el mismo pueblo, sois pueblos hermanos. Y dices, pues para tener un hermano como este, prefiero ser hijo único, ¿no? Es decir, la sucesión de sucesos que tenemos desde la Primera Guerra Mundial, los intentos de cuando intentan crear una nación ucraniana en 1918, los sucesos que ocurren ahí, después el Holodomor, también la purga, por cierto, del Partido Comunista Ucraniano, que fue purgado durísimamente por Stalin, de arriba abajo, porque era demasiado blando en la aplicación de las medidas. Luego la Segunda Guerra Mundial, después ya tenemos Chernóbil también, ¿no? Es decir, es que han pasado tantísimas cosas. Bueno, es lo mismo, son heridas que están abiertas y que es muy difícil curar, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que pasó cuando estas repúblicas en Lugansk y en Donetsk se independizan, es que destruyen un monumento que hay a las víctimas del Holodomor. Entonces, porque ahora cogen la dialéctica rusa, que también es muy de Guerra Fría, porque están utilizando en muchos casos la misma dialéctica que la Guerra Fría. Le sirve para recuperar un poco la identidad del imperio, ¿no? Claro, es que es eso, se ve como volver al imperialismo ruso de siempre, ¿no? Entonces, es muy complicado poder sanar eso. El imperio, además, que hay un casamiento real entre la cabeza política que es Putin, más luego la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, que también fue un compañero del KGB de Putin. Es que de alguna manera ese nexo existe, ¿no? Igual que existe en otros países ortodoxos, pero que es necesario. Es decir, si algo hay que poner en valor a Putin, porque es denostado por otras cosas, es la capacidad que ha hecho de crear otra vez esa identidad rusa, que es muy complicado, ¿no? Imaginémonos los españoles construir esa identidad de nuevo desde 1898 en apenas 30 años, ¿no? Creo que hubiera sido imposible lograrlo. Y Putin ha conseguido eso, precisamente por eso se le valora tanto. Hay un patriotismo, yo creo que casi telúrico de los rusos, es decir, el pueblo ruso es un pueblo esencialmente patriota y Putin, claro, desde Occidente ellos han tenido, tras la caída de la Unión Soviética, a un tipo que era un alcohólico y que se lo hacía encima, y claro, lo podían manejar perfectamente al pobre Boris Yeltsin, ¿no? Pero claro, después, claro, pues fíjate lo que pasó, que las mafias tomaron el país, la oligarquía, etcétera. Privatización absoluta del mercado. Después llegó, claro, por eso les interesaba, entre otras cosas. Luego llega Putin y claro, Putin hace resurgir ese patriotismo ruso que estaba, pues, bueno, yo no sé si adormecido, pero en todo caso no era operativo políticamente,
Y lo que ha sucedido realmente, ahora iremos a la cuestión concreta de Lugansk y Donetsk, pero lo que ha sucedido en términos generales es que más allá de lo que nos cuenta la propaganda, porque aquí hay propaganda por los dos bandos. Sí, es una guerra de propaganda y la propaganda es una parte de la guerra en sí mismo, pero más allá de lo que se nos cuenta, lo que sí está claro perdón, es que hasta ahora el acoso ha sido mucho más de la OTAN a Rusia que desde luego de Rusia a la OTAN. Bien, es verdad que los países en el entorno de lo que era la antigua Unión Soviética han sido países a los que Moscú ha intentado mantener en su órbita, pero en la medida de lo posible tampoco ha sido su objetivo emplear la fuerza, sino tener gobiernos amigos. Lo que pasa es que han sucedido cosas como Georgia, como la propia Ucrania, etcétera. Pero el propósito de Putin no parece que sea el de extenderse territorialmente. No, hay un caso que es el de Bielorrusia, que es muy curioso. Sí. Sabes que Bielorrusia, Rusia desea la unión, o sea, que Bielorrusia vuelva a ser parte de Rusia. Y yo creo que Bielorrusia también. Y Lukashenko eso no le hacía mucha gracia. De hecho, Lukashenko empezó a ser un verso suelto. De hecho, se dice que incluso vendió armas a Ucrania, cosa que evidentemente a Putin no le podía hacer nada de gracia. Y justo antes de las elecciones recordaréis que expulsan a 33 miembros del grupo Wagner, que son pues contratistas armados o mercenarios, como se les quiera llamar, depende de cómo se les defina. Sí, y los expulsa y dice que Putin está tratando de desequilibrar las elecciones en Bielorrusia, tal cual. Llegan las elecciones en Bielorrusia, pasa lo de siempre, Lukashenko gana con el 90% de los votos y empiezan las manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo cuando pasó todo esto, yo intenté entrevistar a gente que estuviera en Bielorrusia, pero era muy complicado porque nadie quería hablar. Podías hablar con gente que se había exiliado. Pues para haberle votado. Y cuando estuve buscando gente cercana a la líder de la oposición, que era una figura gris, porque en realidad era la mujer de uno de los opositores, creo que estaba detenido o no se podía presentar, pues la persona que empecé a encontrar como su principal asesor, acabé llegando a la Open Society, buscando a la persona donde había estado, donde tal, acabó llegando a la Open Society. Es decir, que evidentemente se metieron los de siempre también en ese asunto. Entonces Lukashenko vuelve a echarse en manos de Putin, ¿no? Y ahora es un aliado leal y fiel. Es decir, que creo que al final, yo creo que los rusos harán lo que sea necesario para mantener. Yo es que creo que no son tan diferentes. Es decir, que hay una guerra efectivamente en la propaganda, pero creo que Rusia está retomando las costumbres de antaño, las costumbres de la Unión Soviética. La Unión Soviética no era mejor que los occidentales en cuestión de someter a otros países y de imponer gobiernos títeres. También, ¿qué le queda a Rusia? Es decir, ¿acaso no lo va a hacer? Es decir, fijémonos en lo que ocurrido en los últimos años. Bueno, Mongolia está entre China y Rusia, no es complicado. Tenemos Kazajstán, que ahora mismo hay conflicto, ha habido conflicto en Georgia, ahora está Ucrania. Es decir, que digamos el patio trasero, los patios traseros de Rusia, Estados Unidos está ahí. Es que Estados Unidos, posiblemente, obviamente, ha sido primera potencia mundial por muchas cosas, pero en concreto por su situación estratégica. No tiene enemigos. Canadá, México, colchón absoluto, y es todo mar. Pero es que Rusia está viendo cómo las fuerzas, como Estados Unidos, está tocándole el patio trasero, está llamando a la puerta. Posiblemente más como una mosca pelotera, ¿no? Por no decir otra cosa, más que realmente como un conflicto real hasta el punto de acorralarle, y obviamente Rusia se siente agobiado. Recordemos que la guerra en Siria, lo que le sirvió a Rusia también a Putin, era un poco para primero soltar un poco presión en la olla y para decir, ojo, que esto es lo que yo puedo hacer si tú pasas la línea que te estoy poniendo. Para tener una base militar en Siria. Exacto, y como bien decías tú, los agresores en los últimos años es la OTAN. Y además es lo que Putin ha estado advirtiendo, decir, oiga, yo no estoy haciendo nada, ustedes son los que están incumpliendo los pactos que en principio se firmaron cuando se derrocó la URSS. Y luego, hace 2 años, jefe de Estado Mayor de Rusia, reunido con el jefe de la OTAN de Europa, que le dijo, oye, mira, no vamos a hacer esto, pero por favor no toquéis Ucrania. Pero no porque Ucrania sea algo quizá tampoco desde un punto de vista estratégico, sino porque es un colchón, es decir, necesitamos un aire entre ambos bloques. Lo mismo que se hizo la línea de separación entre las dos Coreas, ¿no? Vamos a vivir en paz, o usted llega hasta aquí, yo estoy hasta aquí. La ampliación de la OTAN con esa retórica es complicada. Y luego también volvemos a lo mismo. ¿Qué van a venderla ahora? Bueno, la OTAN de antes no es la de ahora. La OTAN de antes, aliada, Guerra Fría, tenía mucho más sentido, la promoción de la democracia. Ahora, ¿qué estamos vendiendo? La OTAN con la bandera LGTB. Claro, entonces a muchos adversarios lo ven como diciendo, si esto ahora es la OTAN, que además de militar es ideológica, no quiero eso cerca de mí, ¿no? Es decir, también hay que respetar, yo creo que en este juego del ajedrez, que cada país tiene su idiosincrasia y su forma de comportarse, ¿no? Ahí me cansa mucho la hipocresía con Rusia, igual que con China y con otras cosas, ¿no? Que si estos sí, ¿por qué estos no? Y yo creo que tendríamos que empezar a preguntarnos. Que si uno lo hace, sí, pero
que pasa es que es eso, si uno lo hace mal y el otro hace exactamente lo mismo, Exacto. también lo está haciendo mal. Eso sí, eso no quita. Eso sí. Pero vuelvo a lo mismo, que te vas a quedar aislado en tu zona de confort. Yo creo que eso a Rusia o ni a ningún otro país le interesa, ¿no? Aquí sabemos que hay un choque de machos y que se trata de ver quién tiene más poder, como ha sido siempre, ¿no? La fuerza militar, no como realmente fuerza de combate, sino como fuerza disuasoria. El problema es que el conflicto se está dirimiendo en las fronteras de Rusia, no en las fronteras de Esa es la clave. Entonces, claro, desde muchos puntos de vista, vamos a ver si podemos verlo ahora, pero desde muchos puntos de vista es difícil no darle la razón a Rusia en sentido geoestratégico por cuanto lo que está pidiendo es sobrevivir. Es decir, usted tenía un compromiso adquirido conmigo, que ahora Rusia está pidiendo desde hace ya unas semanas, está pidiendo que ese compromiso se ponga por escrito, porque la OTAN y los occidentales se han desdicho del compromiso, pero usted tenía un compromiso de que las antiguas repúblicas soviéticas nunca serían parte de la OTAN. Usted tenía un compromiso de que habría una serie de estados que serían neutrales, a cambio de lo cual yo en su día me retiré las tropas del ejército soviético. Yo cumplí mi parte, usted no lo ha cumplido, usted lo ha incumplido sistemáticamente. Vamos a ver unas imágenes sobre esto y ahora continuamos. En estos días se está produciendo un peligroso intercambio de amenazas en la frontera entre Rusia y Ucrania. La tensión militar se dispara mientras la guerra de la propaganda arrecia en todo el mundo. En Occidente se difunden imágenes de los movimientos de tropas del Kremlin que probablemente han sido grabadas a muchos kilómetros de Ucrania para subrayar la agresividad de los designios de Vladimir Putin. Una agresividad nada ilógica a tenor de las relaciones que Occidente mantiene con Rusia desde hace 30 años. Y es que tras la caída de la URSS y para favorecer el desmantelamiento de las tropas del bloque comunista, las potencias occidentales garantizaron a Moscú que se abstendrían de inmiscuirse en los territorios de la anterior Unión Soviética. Pero desde el mismo momento en que las tropas soviéticas se retiraron, los occidentales vienen incumpliendo su parte del acuerdo, algo que Rusia jamás ha olvidado. Tras la década de los 90, en que Rusia estuvo en manos de una oligarquía corrupta y dócil a los planes occidentales con Vladimir Putin, se produjo un resurgimiento del país. Para entonces, la OTAN había fijado su mirada en las feraces tierras negras de Ucrania, en la minería del país y en el inquietante hecho de que la zona más industrial estaba en la región oriental prorrusa. Ucrania está sirviendo, además, para introducir una cuña entre Rusia y Europa, disociación que desde Washington se considera esencial. La realidad geopolítica incontestable es que la OTAN, quien acosa a Rusia, quien ha organizado un sinfín de movimientos antirrusos por toda Asia Central y las repúblicas exsoviéticas, llevando los conflictos a las fronteras de la propia Rusia. Lo que está provocando la escalada de violencia en esas regiones no es la pretendida reacción rusa cuanto el decidido acoso de la OTAN al Kremlin. En dicho acoso es parte principal el magnate húngaro George Soros, quien ya en su día financió a los movimientos anticomunistas dentro del bloque soviético y que ahora tiene en Rusia y en Vladimir Putin su bestia negra. Sin duda, en las múltiples querellas que Moscú mantiene con las repúblicas de su entorno, las razones se reparten a uno y a otro lado. Pero funcionalmente eso importa poco a quienes todo lo que desean es atizar el conflicto en perjuicio de Rusia, utilizando para ello a los atemorizados estados que le rodean. Bueno, vamos a ver, hay un conflicto en el este. ¿Por dónde empezamos? En el este de Rusia. Sí, vamos de lo particular a lo general, ¿no? Hay un conflicto en el este de Ucrania, Lugansk y Donetsk, dos regiones del extremo oriental ucraniano, regiones de transición, regiones en parte ucranianas, en parte rusas, siempre hay territorios así y es casi inevitable que pueda haber conflictos al respecto. Lo cierto es que hasta hoy Rusia no ha reconocido la independencia de estos territorios y no ha querido hacer de ellos, digamos, una bandera para entrar en Ucrania. Quiero decir con esto que si la voluntad de Rusia hubiera sido encontrar alguna excusa para atacar a Ucrania, desde hace mucho tiempo la tenía. A mí me da más la impresión, y aquí ya entran ustedes, a mí me da mucho más la impresión de que todo esto forma parte de un juego diplomático, forma parte de un juego de política exterior que cuesta mucho creer que vaya a haber una guerra de verdad
y que, en definitiva, los movimientos de tropas y todo el ruido mediático y militar que se hace al respecto, como digo, no forma parte sino de una escenificación de las reclamaciones rusas en las que ahora, si queréis, podemos entrar. Pero querría saber vuestra opinión al respecto de la visión que acabo de exponer. Sí, bueno, hay una cuestión ahí que es la guerra de propaganda, que es muy importante. De hecho, cuando es diciembre, cuando empiezan a llegar tropas rusas a la frontera, se empiezan a filtrar vídeos hechos por soldados rusos de las tropas andando por la nieve. O sea, hay una propaganda, ¿no? Una guerra de propaganda. Y es cierto que ahora dicen que muchas de esas unidades se han retirado. Es decir, también porque mantener tantas unidades allí, eso es un coste, claro, y no lo puedes mantener indefinidamente en el tiempo, ¿no? Como también indicaban los ucranianos, realmente en un informe que hicieron en diciembre. Y de hecho, yo hablando este fin de semana, he hablado con amigos allí que están vinculados al ejército y me decían que nadie se cree que vaya a haber una invasión. Lo que es una invasión, como lo están planteando aquí, ¿no? Respecto a las dos repúblicas, sí es cierto que la situación de la tensión se ha mantenido, los enfrentamientos no han cejado, han bajado de intensidad a partir de 2018 y ha vuelto a haber picos hace ya unos meses, que ha vuelto a haber más muertos, pero no ha dejado de morir gente en esa frontera. Y Rusia lo que se ha hecho ha sido dar pasaportes rusos a todos los ciudadanos de Donetsk y de Lugansk. Entonces, bueno, claro, es que a saber ¿cuál es el objetivo? ¿Quedarse con esas fronteras, con esas dos provincias? Pues igual ese no es el objetivo, pero mientras eso esté así, la tensión no va a cambiar en la zona. Y vas a mantener también a Ucrania, que es un estado con el que ahora tienes un problema, lo vas a mantener en un estado de guerra. Entonces, bueno, quizá ese es el objetivo. Es decir, si Ucrania no es mi amiga, Ucrania va a estar en esta situación. Eso es importante de cara también a entender que hay un comercio detrás, ¿no? Finlandia ha comprado 64 F-35A, valorado en casi 6.000 millones de dólares, a Lockheed Martin, empresa norteamericana. Es decir, que el miedo al enemigo ruso, al oso ruso, sirve para vender muchas armas, ¿no? Esto que también hay que tenerlo en cuenta. De momento ha dado 2.500 millones de dólares a Ucrania, 88 toneladas de armamento. Es decir que... Vaya por 170, creo, ¿eh? 170. Bueno, pues... y esto que hemos visto en el vídeo a Biden, ya Biden empezó a hablar de esto en la campaña. Sí. El enemigo no era China. Sí. Nos volvían a vender el enemigo Rusia, ¿no? Que es muy cinematográfico, muy hollywoodiense. Nos suena mucho. Nos suena mucho, entonces el miedo, como recordemos aquí, a los fascistas, etcétera, etcétera, pues el ruso es para los Estados Unidos, ¿no? Luego, interesante también pensar qué oportunidades o qué alternativas tiene Putin. Si entran los americanos, que ya están dentro, además ya están con entrenamiento de la OTAN, es decir, hay oficiales entrenando al ejército ucraniano y dirigiéndolo, por cierto, que recordemos que ya hay 9 años, llevamos 9 años de guerra, que hasta hace poco no importaba, ¿no? Ya los muertos en el Donbass no importaban, ahora vuelven a importar porque interesa al bloque occidental. Pero ¿qué alternativas tiene Putin? Si entran los estadounidenses, o digamos la OTAN, o se repliega y queda herido en cuanto a, digamos, la potencia militar rusa a nivel internacional, o bien entra a defender hasta donde tenga que defender, como bien ha dicho Putin muchas veces, defenderemos a los amigos de Rusia hasta donde haya que defenderlos, pero obviamente sabe que toda la propaganda detrás consecuente de ese conflicto militar sería muy dañino para la imagen de Rusia. Es decir, que de alguna manera también es cierto que Rusia haga lo que haga, pierde. Es decir, si no se mueve, pierde porque no se mueve, y si se mueve, pierde porque se mueve. Es decir, esto es la gran propaganda que los de izquierda siempre ganaron. Ahora mismo el bloque occidental lo tiene bastante fácil, ¿no? Digamos, no digo para un analista normal y corriente, sino para lo que es la masa de población que le va a absorber la información a través de los canales principales, ¿no? Pero sobre todo el tema militar, yo creo no creo que ahí la escalada vaya más. Esto se va a quedar en esa escalada, en esos pequeños conflictos a escala local o escala nacional, pero recordando también que hay un sinfín de intereses, ¿no? O sea, están los neonazis del Azov entrenados por potencias o por servicios de inteligencia internacionales, financiados también por extranjeros, que nos lo venden como nacionalistas también, pero con nacionalistas democráticos que luchan juntos, cosa que sirve también para los otros para vender la idea de que son neonazis. En fin, es una lucha muy interesante, pero que es la lucha de lo global. En este escenario nuevamente ucraniano, que por desgracia pues llevan, te repito, 10 años, casi 10 años sufriendo, ¿no? Pero también importante ver cómo van a crecer las ventas estadounidenses. La guerra de propaganda, de todos modos, es que es muy fuerte. Decías el caso de Azov, que ahora es una unidad, digamos, es una unidad de élite, del ejército ucraniano y que como tal, pues está en la Guardia Nacional ucraniana, ¿no?
Pero claro, siempre sacaron todo ese tipo de informaciones cuando luego tenías en el bando separatista o en el bando prorruso, tenías a gente del mismo tipo, pero serbios, por ejemplo, o tenías incluso comunistas españoles, como llegó a ver, que hubo varios, porque iban a luchar allí pensando que estaban otra vez en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luchando por el camarada Stalin, ¿no? Contra el fascismo, ¿no? Que fue lo que se vendió, es decir, eso se ha vendido. Es una locura, ¿no? Es una locura, sí. No tiene nada que ver con la red, muy interesante lo que apunta Álvaro, porque también en España hay una serie de medios de comunicación y de personajes que se empeñan de un modo absolutamente absurdo y que no tiene ningún contacto con la realidad en presentar a Putin como si fuera comunista. si Putin es algo que es muy difícil ideológicamente de caracterizarlo, ¿no? Pero muy complicado. Porque es muy ruso, porque es muy transversal en muchas cosas, pero si fuera algo y tuviéramos que decir algo de él, sería una especie de neoconservadurismo, algo así. Totalmente. Bueno, pues como sabéis, hay, sobre todo desde la óptica liberal, desde los puntos de vista liberal, hay mucha gente empeñada en decir que este tío es comunista, que Putin es comunista. Es increíble. Pues, que tenga una reminiscencia a la hora de tomar ciertas decisiones, por supuesto, ¿no? Eso es, obviamente, igual que los alemanes tienen otras reminiscencias claramente nacionalsocialistas, ¿no? Pero, bueno, llamar a comunismo todo lo que no sea el bloque occidental, repito, es caer otra vez en la narrativa errónea de la Guerra Fría, que en el día de hoy es extremadamente compleja, ¿no? Cuando sabemos que prácticamente podemos hablar de mucho más de conflictos neoliberales o, digamos, fruto del neoliberalismo recalcitrante en el que estamos antes que un bloque realmente comunista ideológico, ¿no? Porque esto, como bien decía Pablo Iglesias al principio, y esto que no se tome como precedente, es en la esfera internacional hay intereses, ¿no? Principalmente intereses económicos y de materias primas, ¿no? En este caso principalmente es ideológico, pero es que no podemos caer en eso, ¿no? Sería un error. Sobre todo el tema de que efectivamente Putin sí utiliza cosas del comunismo porque le interesa esa imagen fuerte, dura, como la imagen de Stalin. Exacto. Pero no porque sea un comunista. Es decir, de hecho, el Partido Comunista es uno de sus aliados allí, pero él no dirige el Partido Comunista. A ratos. ¿no? Es un aliado a ratos. Y no estamos hablando de los nacionalbolcheviques, que sí, estamos hablando de otra cosa. Pero que es cierto que a veces se simplifica todo de una manera que se llega al absurdo, ¿no? Se llega a un absurdo de decir, no, bueno, es que esto es lo mismo. No es lo mismo, hay que verla. Esto es en muchos casos geopolítica, ¿no? Claro. Pero el problema es que mucha gente se quiere quedar en lo ideológico. Sí, ahora, por ejemplo, con lo del tema que ha pasado con Rusia y Alemania, es un buen ejemplo. Cuando ha vuelto a suceder lo que ha pasado ahora, que Alemania, de hecho, en la OTAN es el que más se está poniendo en contra, bueno, en la Unión Europea, de intervenir, de tener cualquier tipo de problema con Rusia. Claro. Y los polacos en su día, por el tema de Nord Stream y que los americanos no habían puesto ninguna pega a esto, se sentían apuñalados por la espalda y decían, es que volvemos a lo de siempre, no rusos y alemanes, y nosotros estamos en medio y van contra nosotros, ¿no? Y eso es pura geopolítica, no es otra cosa, no es una cuestión ideológica. Claro, Alemania tiene el problema del gas, es un problema enorme, depende por completo del gas ruso, estamos en el mes de enero, en Alemania hace un frío que pela y no podrían prácticamente sobrevivir si no fuera por el gas Alemania, estamos hablando por el gas ruso. En consecuencia, la Unión Europea, que no es más que la prolongación, es un gran prolongación del mercado alemán, al final es el mercado que le compra a Alemania. La Unión Europea está, pues como Don Tancredo, haciéndose los locos, como si no fuera con ellos, con la excepción de España, que ya se ha apresurado, los del no a la guerra, a apuntarse al sí a la guerra. Una cosa muy curiosa, de la que tenemos ya larga experiencia por otro lado, ¿no? Pero es verdad ese posicionamiento de la Unión Europea, que es como que aquí, no, guerra, ¿de qué me están hablando ustedes? ¿Aquí qué está pasando? Con la excepción, que ya no es de la Unión Europea, de Gran Bretaña, que es quien está actuando como el brazo ejecutor de Estados Unidos aquí. Y desemboco en esta cuestión porque a mí el verdadero peligro me lo parecen los Estados Unidos y Biden, por la posición en la que están en materia de política interior y por la ignominiosa retirada de Afganistán que impide a Biden tomar decisiones lógicas, justas y racionales, precisamente porque quedaría convertido en un muñeco de trapo internacionalmente si no sale con bien de este asunto. De todos modos, en Estados Unidos han sido los republicanos los que han pedido, de hecho creo que la definición fue convertir a Ucrania en un socio NATO Plus, que parece una tarifa telefónica. Sí. Pero sí, una especie un canal de televisión. Sí, algo así. Entonces, es cierto que han sido, porque yo creo que la posición de Biden es cierto que es muy débil. Habrá que ver cómo salen de esta, pero de todos modos, yo también Estados Unidos tampoco lo veo muy en condiciones. O sea, veo mucho más dispuestos a los ingleses. Los ingleses firmaron un acuerdo naval con Ucrania. Han mandado también, y eso es un detalle a tener muy en cuenta, zapadores para ayudar a los polacos a construir su barrera, porque aparte de este conflicto en Ucrania, lo de Bielorrusia yo creo que también está unido. Nada es casualidad, todo esto es tensionar la zona. Por supuesto. Y yo creo que Inglaterra sí la veo, desde luego, mucho más decidida
que a Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, claro, habrá que ver cómo salen de esta, pero de mano Biden, la primera conversación que tuvo con Putin, de hecho en Ucrania los ucranianos estaban indignados porque no contaban con ellos. Es decir, negociáis sobre lo que va a pasar en Ucrania y ni siquiera estamos nosotros presentes. Ya pasó en Múnich el año 38. Sí. Donde no invitaron a los checos. Sí, efectivamente. Es que es muy parecido. Es que es muy parecido lo que está pasando. Sí. Y siempre hay una parte particularmente débil. La cuestión de lo que está sucediendo, una parte esencial de lo que está sucediendo es que ante la debilidad norteamericana, quien está sacando la cara es Gran Bretaña por Estados Unidos. Es decir, está haciendo lo que no se atreve a hacer Biden, no puede hacer Biden o no quiere hacer Biden, que no lo sabemos, pero en todo caso que se encuentra en una postura muy débil. También hay que pensar, o sea, la OTAN es Estados Unidos, más luego pequeñitas hormigas, ¿no?, que somos los demás. Es complicado pensar, ¿no? Es decir, Estados Unidos va a entrar en un conflicto militar real por países como, Bulgaria, Letonia. Estamos hablando de conflicto real, o sea, me refiero ya a intervenir militarmente a saco, que eso obviamente no, es decir, tiene otros intereses mucho más importantes, ¿no? ¿Esto qué le sirve la OTAN a Estados Unidos? Para absorber esa esfera de influencia. Es decir, es un paraguas militar, entre comillas, que no se ha hecho de facto, menos en Yugoslavia, y no se hizo como se tenía que hacer. Ya sabemos las consecuencias de todo eso. Es la única vez que ha intervenido la OTAN en Europa. Por lo tanto, la gente también se acuerda de todo eso. Es decir, Estados Unidos meterse de nuevo en un conflicto de este pelo parecido a Yugoslavia sería otra tumba más para la imagen estadounidense, ¿no? Has dicho Afganistán, es claro que lo tiene muy complicado. También podemos entender quizá este momento dentro de Biden de las encuestas que han caído peor que nunca. Bueno, sabemos cómo juega también la política, puede ser una cortina de humo, quién sabe, ¿no? Pero repito, si tenemos en cuenta los ofrecimientos que ha hecho la Federación Rusa en los últimos 2 años, apoyado tanto por el jefe de Estado Mayor como por el Ministerio de Exteriores, ellos han ofrecido alejar las maniobras militares, alejarlas de la influencia de la OTAN, a cambio también de que dejaran de hacer maniobras la OTAN en cerca del conflicto, de la frontera rusa, ¿no? Recordemos ese famoso misil que se escapó de un F-2000 español que casi causa un conflicto diplomático un poco más grande de lo que fue, pero al fin y al cabo hay una voluntad de Rusia, es decir, a mí esto no va conmigo, yo estoy aquí muy tranquilo vendiendo gas, vendiendo materias primas, a mí lo que me interesa es asegurar las fronteras, y mientras tú me las asegures que no vas a venir a por mí, yo aquí estoy muy tranquilo. O sea, quedan 2 minutillos nada más, pero la posición española no la podemos tratar, la podríamos resumir en 2 minutos, Sánchez al teléfono. 2 segundos. En fin, pero aquí hay una cuestión para contestar, como digo, en 2 minutos, visto desde fuera, y naturalmente que eso tiene un coste. No estoy diciendo que no lo tenga. Y que los países en el entorno de Rusia miren a Rusia con miedo, por supuesto, es lógico y natural. Pero me estoy refiriendo al conflicto OTAN-Rusia. Lo que está pidiendo Rusia, en principio, en un programa de máximos, podemos decir, es más o menos razonable. Es decir, lo que está diciendo es no lleven ustedes a la OTAN, o que la OTAN no entre en las antiguas repúblicas soviéticas, hagamos un cordón de países neutrales con los que nos podamos llevar bien, yo me retiré, no lo ocupen ustedes, en definitiva. Y quiere que la OTAN luego se retire de países como Bulgaria, como Rumanía. Ese es un programa de máximos. Rusia sabe que eso no va a pasar, por supuesto que no, ni de los países bálticos, por decirlo de alguna manera, eso lo da por perdido, pero lo que sí está diciendo es no avancen ustedes más. Ucrania es, como se dice ahora, la línea roja. Y visto desde fuera, desde la justicia, vamos a decir, de las relaciones exteriores, en la que uno, pues en fin, no se le alcanza que pueda obtener España beneficio alguno, ni de una posición ni de la otra, visto eso, da la impresión de que Rusia tiene razón y tiene derecho a pedirlo. Es decir, que parece que se podría llegar a la paz por ese medio. No sé cómo lo ven. Sí, claro, la cuestión sería también pues que Ucrania pudiera desarrollarse como quisiera desarrollarse. Es decir, el problema de todo esto es que al final dices, vale, tú te vas de aquí, pero yo sigo metiéndome también en esos asuntos. Es que es muy complicado. Luego, por ejemplo, decías, tienen miedo. Claro que es normal que tengan miedo. Es que la dialéctica también que tiene Rusia con esos países no es la misma que a veces nos llega aquí. Es mucho más dura y es la misma de la época soviética, pero literalmente. Mira, hay un caso hace poco, fue el aniversario de la independencia de Lituania. La gente tomó las calles, los tanques rusos salieron, mataron a 14 personas y hirieron a 200. En Lituania se inició un procedimiento para juzgar a esas personas que, viven en Bielorrusia, en Rusia, no les han entregado a nadie, como te puedes imaginar. Pero en 2019 Rusia emitió una orden internacional para detener a los jueces lituanos que habían juzgado y condenado a estas personas, porque decían que, claro, según la ley soviética lo que habían hecho estaba bien.
Era correcto que hubieran matado a 14 y hubieran herido a 200, como si hubieran matado a 50.000. Claro, si tú estás justificando eso, pues difícilmente un país se va a creer que tú vas a ser, que eres pacífico o que vas a ser su amigo. Es bastante complicado. Es decir, también tendrían que cambiar ese tipo de cosas por su parte. Es decir, no creo que solamente sea una cuestión de que en Occidente, creo que Rusia también tiene que poner mucho de su parte. Sin duda, don Álvaro, sin duda ninguna. Pero hay que llegar a un modus vivendi. Es decir, y entonces la cuestión está en, ¿se permite que la OTAN entre hasta las puertas de mi casa? O, señores de la OTAN, ustedes tienen que entender que no les puedo permitir llegar hasta ahí. Me refiero en aras a la paz. En este momento y en las últimas décadas a lo que asistimos es a un acoso de la OTAN a Rusia y no de Rusia a la OTAN. Es decir, esta es la realidad. Que luego es verdad que el proceso... En fin, los rusos no son los mejores diplomáticos del mundo, se comportan con enorme torpeza, lo hemos visto en la época soviética, antes de la época soviética, y estoy seguro que después lo estamos viendo también. Que una parte de la diplomacia rusa son los tanques, son los movimientos de tropas y tal. Lo que ha sido siempre. Esto es indiscutible que es así, y que eso visualmente, propagandísticamente, tiene un enorme impacto. Los norteamericanos actúan de otra manera, digamos, ligeramente más sutil en estas cosas, ¿no? Entonces, asusta menos, realmente. Pero la pregunta es decir, si al final hay que hacer un ejercicio de empatía y ponerse en el lugar de Rusia, también en el lugar de los países limítrofes con Rusia, sin ninguna duda. Pero habrá que, esos países probablemente tendrán que sacrificar ciertas condiciones, como por ejemplo la pertenencia a bloques militares. Tendrán que ser países como en su día lo fue Austria, por ejemplo, un país desmilitarizado, un país el que puede tener su propio ejército pero no pertenecer a ningún bloque. Digo porque se me ocurre como una de las pocas salidas para edificar un orden razonablemente justo. Hace 2 semanas había un artículo con un tono irónico que decía que los países, lo que sería el intermarium, sí, formaran una alianza que se llamara Alianza de Vecinos Molestos de Rusia, ¿no? Y lo decía porque aparte decía, como tampoco tienen claro que la OTAN les vaya a defender, que podría ser una opción. Es que ese es otro paradigma. Esa es otra, ¿no? ¿Dónde está nuestra Ceuta y Melilla protegidas por la OTAN? Que no lo están. Ejemplo, claro, son preguntas que creo que son importantes para el escenario internacional. Respecto a lo que tú preguntabas, creo que sí que tiene la legitimidad histórica para hacer lo que está haciendo, ¿no? Obviamente, quizá para nuestro bloque, que llevamos años de propaganda de derechos humanos, de libertades, de colectivos, etcétera, que una potencia muestre tan virilmente de potencia militar a día de hoy quizás sea muy chocante, pero para el bloque asiático, que están acostumbrados a eso, es lo habitual, ¿no? No hay más que ver la propaganda china al respecto. O cualquier cosa menos. O la publicidad para el ejército, ¿no? Sí, ves a los rusos por eso digo, que parecen que están jugando a Call of Duty, y luego tienes a la propaganda estadounidense que te sale una mujer trans que va a luchar por los derechos del colectivo a Afganistán, ¿no? Son cosas muy diferentes que generan una cultura muy diferente y una forma de entender el mundo muy diferente. Afganistán no suelen ir, nos lo suelen imponer aquí, pero Afganistán no suelen ir. Ahí no. En los países árabes no funciona eso, ¿no? Bueno, pues esperemos que... Muchísimas gracias, don Álvaro. Don Javier, esperemos que el conflicto se sustancie de forma diplomática, que no llegue más allá. Estamos convencidos, yo creo los tres que estamos aquí, que va a ser así, que obedece a... Luego hacemos una apuesta. A movimientos, ya lo ha hecho Carlos Pequer y en fin, me va a pagar unas cuantas cervezas allá por el mes de marzo cuando vuelva a reír la primavera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos acertar en el diagnóstico y en el vaticinio, y a todos ustedes exactamente igual. Muchísimas gracias por estar ahí cada noche. Contamos con ustedes para mañana. Buenas noches.